doctor Galicia, a quien me da mucho gusto. Este día me permitió acompañarlo, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, felicidad, maestra, por estar aquí con nosotros. Y pues un placer, ya hace rato que no coincidíamos. Así es, doctor. Hoy estamos y vamos a hablar de un tema muy padre. Exacto, doctor, qué interesante el tema de hoy, ser inteligente con su dinero. Y bueno, me recordó a mí, escuchamos el concepto de inteligencia financiera, cómo usar tu dinero, hay que pagar deudas, hay que invertir, hay que guardar, hay que ahorrar, en fin. Platíquenos un poco sobre esto. Fíjense que este tema es interesante para toda la gente que muy amablemente nos escucha y nos sigue, por diferentes razones. Primero, hay ciertos tabús sobre lo que significa, sobre lo que representa el dinero. Nosotros cuando decimos que hablar de dinero es de buena educación, pues hablamos también de que manejar el dinero es también de gente inteligente, y a veces se confunde la inteligencia con la astucia. Y hoy vamos a hablar por qué es importante ser inteligente con el dinero, y es justamente una de las partes sustanciales de lo que hoy queremos compartir con nuestro auditorio. Y bueno, como usted señala, tocante esto último, entonces, ¿qué significa ser inteligente con nuestro dinero? Fíjese, es una parte muy interesante, tanto para las personas como para las familias, y es poder tener el control del flujo de los recursos. Normalmente las personas, las empresas o las familias decimos, es que no me alcanza, es que no me sobra, es que apenas sí vivo, ¿sí? Y cuando hablamos de ser inteligente con el manejo del dinero, hablamos de tener el control de los flujos de nuestro efectivo, saber cómo vamos a actuar, y una cosa bien importante, cómo hacer crecer esa parte del dinero a través de la adquisición de activos, por ejemplo, ¿no? Una casa, un terreno, electrodomésticos, otros bienes que forman o vienen a ser parte de los activos de las personas, ¿sí? En ocasiones nosotros veíamos en aquellos tiempos remotos, por ejemplo, las personas con el fajo de billetes en la bolsa, ¿verdad? Ah, mira, este tiene mucho dinero. Pues sí, ya está, tiene mucho dinero de la actividad que hacía. Bueno, ese dinero, ¿en dónde lo está invirtiendo? ¿Cómo lo está manejando? Y de ahí hablamos de la inteligencia en el manejo del dinero, es decir, cómo controlamos los flujos de nuestro efectivo y cómo nosotros lo destinamos a la adquisición de activos para decir, ok, estoy manejando de forma inteligente el dinero. A eso se refiere. Hay que entender, bueno, podríamos decir que hay como criterios para decir, bueno, yo sí lo estoy utilizando inteligentemente, porque dice usted, no, yo soy de la vieja escuela y yo todo mi dinero diario lo tengo que cargar. Así es. O de qué forma decir, o hay gente, no sé, que se va de lleno y lo voy a invertir todo. Porque entender que, le decía, doctor, esto de inteligencia financiera, así como hablamos desde mi rama de una inteligencia emocional, pareciera decir, ay, ¿quién me va a decir a mí cómo trabajarlo, cómo usarlo, si toda mi vida a mí me ha funcionado? Sí. Pero no estamos en aquellos tiempos, doctor. Efectivamente, yo creo que los tabús que tenemos de cómo manejamos el dinero, de qué es lo que hacemos, todavía hay personas que dicen, no, yo guardo mi dinero en una alcancía, en un jarrito, en un libro, en un sobre, abajo del colchón, al lado de la almohada. Todavía existe gente así, ¿no? Entonces, en esa tesitura, la relevancia o la importancia en este caso es entender de qué manera, de forma inteligente, yo puedo utilizar o puedo manejar ese dinero. Un dinero que no necesariamente necesita estar en la bolsa, o que no necesariamente necesita estar en la cuenta del banco, o tenerlo disponible en ciertas ocasiones. Es decir, el manejo inteligente de eso va a representar las necesidades que los seres humanos tenemos, que las personas tenemos, que las familias tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, a ver, en México no tenemos liquidez. ¿Por qué? Porque no tenemos el recurso suficiente, pero sí tenemos solvencia, porque tenemos casa, tenemos un coche, una computadora, un teléfono, y eso nos da solvencia. Al final, si yo requiero recursos, pues vendo cualquiera de esos bienes. Reza el dicho, ¿verdad? Los bienes son para remediar los males. Claro. Bueno, el manejo inteligente del dinero significa que yo pueda tener la capacidad
capacidad de contar con el recurso suficiente y además necesario para afrontar una serie de necesidades que se vayan presentando en el ínter, en el transcurso del día, de la semana, del mes o de nuestra vida. Y ese es el manejo inteligente. Entonces, por eso podrán decir las personas de hace tiempo, no, es que yo mi dinero lo tengo ahí y él me produce. No, pues no le produce, ¿verdad? Claro. Es como cuando decimos, yo ahorro. Ay, ¿con qué objetivo? No, yo ahorro. No, guarda dinero. El ahorro representa otra cosa y es parte de esa inteligencia de cómo manejar el dinero. Entonces, el tener mucho dinero, el tener muchos activos, nos está ya diciendo que estamos trabajando bien nuestra inteligencia financiera. Dependiendo, porque por ejemplo, yo aquí voy a hacer una diferencia entre ser astuto y ser inteligente. Excelente. Hay muchas personas que son muy astutas para obtener recursos, pero no son inteligentes a la hora de invertir esos recursos. Es decir, yo puedo decir, no, hombre, yo de esto hago mucho dinero, pues sí, pero ¿cómo lo estoy destinando? ¿Cómo lo estoy distribuyendo? ¿Cómo lo estoy invirtiendo? Antes o por pandemia, si usted recuerda, las tasas de interés estuvieron muy atractivas, estaban muy altas las tasas de interés. Entonces llegaban las personas y decían, oye, invierto ahorita en un terreno, en una casa, o lo invierto en un instrumento. A ver, si vamos a comprar un terreno vas a enterrar dinero, ¿sí? Que va a dar plusvalía en el transcurso del tiempo, pero si ahorita tienes ese dinero y lo puedes invertir en un instrumento que te genere otra cantidad de recursos, pues mejor en este momento inviértelo. Cuando las tasas comiencen a bajar, entonces sí vemos la posibilidad de invertirlo en un bien inmueble, en un bien raíz, ¿verdad? Que me dé otras condiciones. Entonces es el saber en esa parte. Por eso hablamos del que es inteligente y del que es astuto. Habrá muchas personas que son muy astutas para el manejo del dinero, muy astutas, porque de un peso hacen 10, pero hasta ahí. Pero hay gente inteligente que con esos 10 pesos pues hace 20. ¿Por qué? Porque lo invierte en un instrumento, porque lo invierte en un bien raíz, porque lo invierte en un bien inmueble, porque lo invierte en otra serie de cuestiones. Y eso es lo que hace crecer la parte del bienestar, de la salud y de la inteligencia financiera. Ahora, doctor, es que me generan muchas inquietudes porque me quedo pensando yo. Hablar de esta inteligencia financiera, ¿no se ocupa de una educación financiera antes de? Porque creo que a veces tenemos el dinero o llega, no sé, un bono o algo inesperado, pero contamos con el dinero y dicen que hasta a uno se le calientan las manos. Entonces sí lo voy a invertir y cuando acuerdas, pues me faltó esto y tenía que pagar esto. Entonces yo digo, creo que no sé si es necesario contar aparte con una educación financiera, que usted lo ha señalado desde chiquititos, podemos irles generando tipo de condiciones. No, invariablemente es una de las necesidades, y yo diría que incluso de los requisitos y que habría que cumplir justamente para que esa inteligencia, para que esa astucia se pueda convertir en algo que nos dé esa salud. La educación financiera es fundamental, es básica y lo hemos señalado desde la primera edad en el que nosotros enseñamos a los niños el concepto del ahorro, del gasto, de la inversión, en el que los jóvenes entiendan el valor del dinero, cómo se está utilizando, cómo lo estamos haciendo, en el que los adultos, en el que los mayores ya sepamos cuáles son las responsabilidades y de qué manera lo vamos a distribuir. Invariablemente la educación financiera es una parte sustancial para que se dé un manejo inteligente del dinero. Eso es una parte importantísima. Sin embargo, también tenemos que ser muy conscientes que a través del tiempo vamos adquiriendo. Mire, hoy me da en verdad mucho gusto porque más medios, más espacios como este se están abriendo, sobre todo en Zacatecas, donde estamos tratando de que la gente ponga un poquito más interés en esa parte de la educación financiera que es tan importante. Usted lo señaló de manera muy puntual cuando dice, tengo un remanente de recursos, me quema las manos y ¿dónde lo invierto? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo me lo gasto? Doctor, en el mejor de los casos, ¿dónde lo invierto? Pero no es eso lo que hacemos. ¿Dónde lo gasto? Así es. Entonces, parte justamente de esa educación financiera, cuando hablamos, por ejemplo, de la regla 50-20-30, ¿verdad? 50% para nuestros gastos, 20% para el ahorro, 30% para
los imprevistos. Cuando hablamos de esos modelos en los que nosotros debemos tener la parte sustancial de cómo ir afrontando nuestras deudas. Mi capacidad de endeudamiento, por ejemplo, es parte de un manejo inteligente de las deudas, ¿verdad? A ver, ¿hasta dónde me puedo endeudar? ¿Con cuánto me puedo endeudar? De tal manera que al rato pues no se vuelva una bola de nieve. Eso es inteligencia y eso es mantener inteligente el manejo de recursos. Pero invariablemente parte definitivamente de una educación financiera que debemos de tener y que debemos seguir fomentando entre toda la sociedad, niños, jóvenes, adultos y mayores. Eso es importante, es básico. Esta parte, doctor, de entender esta inteligencia de cómo manejar nuestros recursos, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que nos pudiera dar? Porque de entrada considero yo que también, pues si no tenemos esta educación, esta inteligencia financiera, sí, pues efectivamente hay espacios, claro, donde no puedo, bueno, no diría que es sano, sino que sería muy válido. Claro. Porque qué tan significativo es el dinero en nuestras vidas. Sí, yo creo que es una parte fundamental en el proceso de enseñanza de todas las personas, de los seres humanos. Si nos comparamos, por ejemplo, las sociedades, ¿no? ¿Qué característica tiene la sociedad latinoamericana con la sociedad europea, con la sociedad asiática? ¿Sí? ¿Qué se le está enseñando a los niños desde un principio, desde temprana edad, para el manejo del dinero? La inteligencia emocional, toda esa parte de las emociones, cómo las canalizamos cuando hay exceso o necesidad de dinero. Hoy hablamos, por ejemplo, de un estrés financiero, ¿sí? En donde el 77% de los mexicanos sufre de estrés financiero, y eso en donde se refleja en una baja productividad. ¿Cuáles serán las recomendaciones? Voy a puntualizar 3 específicamente, ¿sí? La primera es establecer objetivos. Los mexicanos nos cuesta mucho trabajo establecer objetivos. Yo les digo a mis alumnos, vamos a establecer la regla 135. ¿Cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves en 3 años? ¿Y cómo quieres verte en 5 años? Eso es establecer un objetivo. En un año, ¿cómo me quiero ver? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué necesito o cuánto necesito trabajar para lograr ese objetivo? Entonces, debemos de ser muy puntuales. Yo voy a ahorrar para irme de vacaciones. ¿Cuánto tiempo alcanzo irme de vacaciones? Pues una semana. Pues tengo que ahorrar una semana para irme una semana de vacaciones, en donde no me tenga que endeudar o pedir prestado a ver si me voy, al rato regreso y ya lo debo. ¿Sí? Ese es, por ejemplo, un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Cambiar mi coche. Pues yo tengo un coche 2020, lo quiero cambiar por el 2021, porque no voy a alcanzar el 2025, pero sí un año más nuevo que en ese sentido. Entonces, la primera recomendación es establecer bien nuestros objetivos. Imagínese, doctor, ajá, yo tengo mi carro 2020, sí, pero yo quiero brincar al 225. Ajá. Y no más porque yo ya quiero. Claro. Pero no me puedo pensar cuánto percibo, sí, todos los puntos que señaló en un inicio, sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tengo para cubrir gastos? Ajá. ¿Cuáles son los de uno dice, bueno, todavía me aguanto 3 semanas y todavía no? Ajá. Pero ¿cuáles son los gastos obligatorios? No, doctor, es que son infinidad de cosas. O sea, yo nomás lo cambio, pero pues el enganche, el seguro, el financiamiento, eso y ahorita que menciona esa parte, cuando estábamos en el sistema financiero, llegaban las personas y decían, oye, quiero un crédito, por ejemplo, para comprar un coche, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto voy a pagar por él? Sus mensualidades van a ser de 4,000 pesos. No, pues está bien. Sí, nada más que, mira, a ver, tiene que pagar el seguro, tiene que pagar la tenencia, sí, tiene que pagar el refrendo, tiene que pagar esto, tiene que pagar lo otro. Su desembolso va a ser de tanto. No es únicamente la mensualidad como tal, ¿verdad? El coche lleva gasolina, sí, el coche requiere de mantenimiento, el coche requiere de un seguro, el coche esto. Entonces, todas esas anexidades que se requieren ahí, a veces no las consideramos. Por eso, cuando establecemos el objetivo como una parte fundamental de lo que queremos lograr, eso es ser inteligente en el manejo del dinero. Luego viene una segunda parte que hemos sido extremadamente reiterativos: elaborar nuestros presupuestos. Nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos elaborar el presupuesto. Ay, Dios dirá mañana. Sí, hoy tengo 10 pesos y si puedo me los gasto, y usted lo dijo ahorita, me queman y a ver qué hago con ellos. No, a ver, elaborar el presupuesto significa
¿Cuánto voy a percibir en un periodo? ¿Cuántas personas aportan en la familia, por ejemplo? Nosotros en el mes de noviembre estamos siempre siendo insistentes en que nos sentemos toda la familia, papá, mamá, los hijos, quienes aportan recursos y decir, a ver, el ingreso mensual o quincenal o decenal o como lo tengan es de tanto y lo tenemos que designar de esta manera. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a elaborar un presupuesto. Es que eres muy tacaño, no soy ordenado, que es diferente, ¿verdad? Sí, decimos, es que los regios son bien codos, no, los regios son muy ordenados en sus finanzas, en lo que hacen. O sea, no tienes por qué gastar lo que no tienes, no tienes por qué endeudarte con algo que todavía no recibes. Entonces es una parte fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Elaborando un presupuesto en el que determinemos las condiciones, las características, los compromisos, hasta cuánto puedo cumplir. Y esa es una parte fundamental. Entonces, pero nos cuesta mucho trabajo. Hacer un presupuesto, ¿no? Sí, en una hoja. Ahí lo ponemos. Eso le iba a decir, doctor. Si yo no tengo esta cultura, exactamente. Sí. Fíjese, de hecho, mi esposo sí es de Monterrey y yo soy la que, así como ahorita dijo el auto nuevo, yo sí me disparo y digo, el del último año, claro. ¿No? Y él me dice, a ver, espérate. Sí. A ver, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué viene? Claro. ¿Y cómo se va llevando? Sí. Entonces, quiero que resalte eso porque dice, en una hojita. Ajá. En una hojita, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre hemos dicho y lo hacemos en familia nosotros, ¿verdad? A ver, nos sentamos y vamos a decir, el ingreso de mamá, el ingreso de papá y a lo mejor el ingreso de un hermano o de un hijo que ya trabaja. Okay. ¿A cuánto asciende por quincena? Pues es tanto. ¿Cuáles son nuestros gastos fijos? Agua, luz, teléfono, gas, renta, toda esa parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los imprevistos? Pues alguna enfermedad, alguna situación que se pueda presentar, que los zapatos se acabaron, que se necesita medicina, y el otro ese 20% del ahorro. O sea, de esa parte, si nosotros hacemos nuestro presupuesto, nos vamos a dar cuenta de dos cosas que son importantes. ¿Cuánto destinamos al gasto hormiga y cuánto destinamos al gasto vampiro? Claro. Cuando hacemos el presupuesto nos damos cuenta de eso, ¿eh? Sí, es increíble. A ver, yo necesito cambiar este teléfono. ¿Para qué lo cambio? Si el servicio me va a dar exactamente lo mismo, el otro me va a costar más caro y no necesito más que lo mismo, ¿verdad? Claro. Hoy es increíble. Yo, por ejemplo, veo a niños de primaria con un teléfono última gama, ¿verdad? Última generación. Digo, los papás tienen mucho dinero o de plano no saben administrar el recurso. ¿Por qué? Porque ¿para qué le hace a un niño un teléfono con ciertas características si para lo único que lo necesitas es para comunicarte alguna emergencia? No, doctor, es que usted ya aquí está metiendo más controversia a mis inquietudes. Sí, porque, sí. A ver, en el caso, bueno, si me pudiera comentar un poco al respecto. Fíjese, ya tenemos esto presupuesto, pero déjele meto esta otra pregunta, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen beca? Ajá. Y esa beca, bueno, supone que es una ayuda para esos estudios. Sí. Tocante a lo que señala, ¿no? Porque se les está comprando un teléfono que ni siquiera sabe cuántas funciones tiene, pero quiere uno nuevo. Y cuando nos hacen ver que están apoyos, que se dan ahorita demasiados apoyos, pero dice, no, es que la beca, déjasela, esa es para él. Ese es otro de los errores más grandes que cometemos los padres de familia, ¿sí? Decimos que él no sufra lo que yo sufrí, ¿no? Que sufra para que vea lo que cuestan las cosas, ¿verdad? Ese dinero no se lo toques porque ese dinero es una beca que él se gana, ¿no? Ese dinero debe de aprender él a cómo administrarlo, a cómo invertirlo, en dónde distribuirlo y de qué manera distribuirlo. Eso es una parte fundamental. Los diferentes programas que existen del gobierno federal son extraordinarios, son buenos. El detalle es que la gente los utilice como tal. Le pongo el siguiente ejemplo, las remesas. ¿Sí? Del monto de remesas que recibimos los mexicanos en nuestro país, de esos 64 mil millones de dólares que recibimos el año pasado, el 97% es para comer, vestir, calzar y medicinas. El otro 3% es lo que se invierte. ¿En qué? En la compra de una casa, en la remodelación de la casa, en un terreno, en otras cosas, es decir, en activos, como decimos en la contabilidad. Pues normalmente lo demás es para comer. Es importante, sí, porque reactiva todo el proceso productivo, ¿verdad? Consumo,
produzco, hay ingreso, hay trabajo y se reactiva. Sí, pero la otra parte sigue quedando en que nos lo seguimos comiendo. Es el mismo trato con las becas, por ejemplo, de los jóvenes. Si al muchacho le digo que tú vas a recibir una beca, creo que bimestral, ¿sí? De tanto monto, pues ese recurso, si no lo utilizas ahorita, inviértelo, por ejemplo, en CETE directo, ¿no? Inviértelo en CETE directo. Puedes a partir de 100 pesos y vas a tener, y al cabo de 28 días, 60, 90 o 180 días, lo que tú quieras, vas a tener 100 pesos más 10 que ganaste. De pronto los jóvenes no visualizan en el futuro esa parte. Y los no tan jóvenes también. Claro, de pronto. No, pregúnteme. Entonces, justamente esa es una de las partes de la importancia de la educación financiera y ese es uno de los reflejos del manejo inteligente del dinero. Esa es una parte fundamental. Por eso me parece que es interesante cuando nosotros buscamos estos temas, algo que diga, híjole, esto me está calando, esto me puede ayudar incluso, ¿verdad? En ese punto. Así ¿verdad? es. ¿Sí? Y una tercera recomendación es la parte de la zona de confort. Y usted lo dijo hace un momento, a ver, yo digo y me aviento y mi esposo dice que cuidado. A ver, la zona de confort es parte del riesgo. ¿Dónde me gustaría a mí invertir ese recurso? Hay que recordar, nunca nos va a sobrar. Simple y sencillamente tenemos que apartar eso. ¿Para qué? Para saberlo invertir. Y esa inversión me genera dos cosas: o incrementa mi patrimonio o incrementa mi riqueza. Y vamos a ser siempre muy reiterativos en estos espacios de esa parte. Y la zona de confort es el grado de riesgo que yo quiero tener para que mis recursos puedan generar más recursos en esa parte, ¿sí? Es decir, que yo llegue al fin de quincena con el recurso suficiente para estar bien, que llegue al fin de mes para estar bien, que en diciembre o ahora en julio que le llegan los bonos o los pibes vacacional ya no la deba, que en diciembre ya no deba el aguinaldo, que por el contrario tengo un remanente con el que inicie el año sin ningún problema. Eso es parte del manejo inteligente del dinero, ¿sí? Y sí lo podemos lograr, y la verdad que me da mucho gusto cuando vamos en la calle que dice, oye, es que fíjate que escuché que hiciste esto, que escuché lo otro, y lo estoy poniendo en práctica, y pues sí da resultados, claro que da resultados. Claro, doctor. Bueno, antes de hacerle un comentario, lo saludan. Juan Alba dice, excelente maestro. Gracias, la maestra Sassy Gara también dice, muy importantes recomendaciones. Gracias. Y yo, bueno, también eso quería cuestionar. Es como cuando, no sé, diferentes procesos. Este es también usted lo señaló, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Y dicen, de poco a poco. Sí, claro. Entonces, de poco a poco, ¿cómo puedo empezar? Porque qué importante es fijarnos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Así es. Tan sencillito, doctor, ¿cómo empezar con un primer cambio para nuestra inteligencia? Sí. El manejo inteligente del dinero comienza a partir de modificar parte de los hábitos que nosotros tenemos en el consumo, por ejemplo. Sí, en la forma de manejar el dinero, en dónde y cómo lo estamos destinando. Eso es una parte sustancial. A ver, un gasto vampiro, la luz siempre está prendida, pues apágala, ¿verdad? ¿Sí? Si el consumo te sale de 400, pues hay que tratar de que sea de 350, ¿no? Esa parte. Hoy estoy gastando mucha gasolina, pues ya no vas a dar la vuelta al centro en coche, ¿verdad? Guárdalo y camínalo. Entonces te vas a gastar la gasolina necesaria para esto. Compraste o bajaste una app que cuesta tanto y utilizas nada más una partecita, pues ¿para qué, verdad? O sea, en los hábitos que nosotros tenemos del consumo, podemos ir modificando e iniciando esa parte de cómo ir manejando nuestro dinero, cómo ir manejando nuestro recurso, ¿sí? Yo, por ejemplo, no acostumbro a comprar coches de agencia, siempre los compro en una agencia pero usados, ¿verdad? Uh-huh. Que me dé la misma garantía, el mismo servicio que un coche nuevo, en ese sentido. ¿Eso a qué me lleva? Pues a un ahorro al final, me va un ahorro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? El hábito del ahorro, a ver, ¿cuánto voy a separar de los ingresos que yo tengo y también destinarlos? Eso no los voy a tocar. Hoy, por ejemplo, los bancos manejan una posibilidad muy interesante que se llaman los apartados, ¿sí? En las cuentas de nómina, los apartados. Si yo me hago el propósito de tener ese apartado y luego ese apartado lo invierto, por ejemplo, en un CETE,
sí, a 28 días, y no lo utilizo en esos 28 días, ese apartado me va a generar riqueza más adelante. Es decir, tenemos que comenzar por nuestros hábitos, modificar esos hábitos que muchas de las veces, bueno, pues si me compraba una cajetilla de cigarros, hoy voy a hacer la mitad, ¿verdad? En esa parte. En fin, hay muchos elementos, pero lo fundamental es cómo vamos a modificar esos hábitos que me permitan esa parte. Y luego ya modificando esos hábitos, de manera conjunta elaboramos nuestro presupuesto y nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene, sobre todo si lo hacemos en familia. Quiero ser muy reiterativo en eso, claro, que lo hagamos en familia, ¿verdad? Es que mi hijo no se debe dar cuenta cuál es el problema, no, que se dé cuenta cuál es el manejo del dinero. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿hasta qué punto es necesario involucrarlos? Siempre es importante involucrar a los niños. Usted está muy joven, pero a nosotros nos tocó, por ejemplo, cuando los lunes teníamos que llevar nuestro ahorro a la escuela. Sí, llevábamos que los 20 pesos y nos apuntaban una libretita. ¿Sabe qué pasaba hoy, 25 de junio? Que terminábamos la escuela, nos daban nuestro ahorro. Y bien padre, ¿verdad? Porque ya juntabas ahí los 1,000 pesos de lo que habías hecho durante todo el año. Y ese para qué utilizabas, pues te compraban el pantalón, te compraban los tenis, te compraban lo que fueran, porque fue tu ahorro. Entonces, los que tuvimos ese hábito de ahorro desde chiquitos y lo empezábamos, yo recuerdo en preescolar, en primaria, sí, hasta casi tercero o cuarto de primaria, en quinto de primaria se dejó de hacer esa parte en las escuelas, y de pronto pues nada más los niños que dicen papi dame, y ahí está el papá dándoles, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Cree, doctor, que todavía aquí en Zacatecas encontremos algunos retos significativos en cuanto al tema de hoy hablado? Yo creo que sí. Y empezaríamos justamente con una parte que usted señaló que es bien importante: cómo seguir fomentando la educación financiera. Sí, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través del área de comunicación social, a través de estos programas, porque pues yo veo casi todos los programas que hacen, o sea, hay una serie de recomendaciones muy padres, muy interesantes. Tenemos que seguir fomentando, porque es parte de lo que la universidad hace, y no solo es para el alumnado, no solo es para el personal administrativo, no solo es la parte académica, sino que todo se fomenta y se riega entre la sociedad. Entonces, qué padre cuando la universidad hace este tipo de programas, y que los podemos socializar para toda la gente. Zacatecas nos falta mucho en ese sentido, y yo creo que una parte fundamental y el compromiso de la universidad es justamente esto: cómo socializar todo esto que nos permita, en el caso específico de la educación financiera y del manejo inteligente del dinero, seguirlo socializando, que la gente entienda más la importancia, la relevancia y el efecto que tenemos en el mediano y largo plazo. Así es. Doctor, ¿es válido decir necesito acudir con las personas profesionales porque pues, no sé ni por dónde comenzar? Definitivamente, mire, la sorpresa que me estoy llevando yo desde el año pasado y es que más gente acude al despacho a decir, oiga, es que ayúdeme. Fíjese que traigo un dinero extra que necesito invertir. Fíjese que me quiero pensionar, necesito que me digan. Oiga, me recomendaron que porque usted nos puede decir qué va a pasar. Oiga, traigo estos pasivos, ¿cómo los puedo solventar? Creo que ya más gente, afortunadamente, gracias a Dios, está siendo más consciente. Yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, cuando nos duele el corazón, pues tenemos que ir con el cardiólogo. Claro. Si me duele el hueso, pues tenemos que ir con el traumatólogo, ¿verdad? Si traigo dolor de garganta, sí. Entonces, ¿por qué no ir con un profesional de las finanzas a que me diga qué tengo, cómo le puedo hacer y a dónde me puedo dirigir, justamente para que tener yo un manejo inteligente del dinero? Entonces, muy válido. Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo. Y en Zacatecas, más. Pero fíjate, doctor, qué curioso, porque decir, bueno, sí quiero una orientación, quiero que me digan, pero como que desde ella podemos decir que también ya es, no sé, es inteligente o es como una parte de educación financiera, decir, no me quiero alocar, así como Bricia que se quiere lanzar al extremo, sino decir, no, mejor voy porque necesito esta orientación y que sea algo que dice uno, bueno, me pueden duplicar mis... Sí, mire, es muy, muy padre, muy bonito, pero sobre todo muy satisfactorio el hecho de decir, podemos apoyar a una persona, a una familia en el manejo de su dinero o en el trámite
trámite, por ejemplo, de una pensión, o en el que hacer bajo una condición de mucho endeudamiento, de un largo endeudamiento, ¿no? Es muy satisfactorio porque después los encontramos en la calle o nos vuelven a visitar y nos dicen, oiga, pues gracias a usted solucioné esto, o logré aquello, o logré el otro. Entonces, me parece, así lo estoy sintiendo, en el caso muy particular, así lo estoy sintiendo, cada vez la gente está acudiendo más con nosotros, cada vez la gente dice, sí necesito, me doy cuenta. Mire, la semana pasada estuvimos dando un curso a unos maestros allá en Jerez, y fue muy interesante porque cuando un maestro te dice, oiga maestro, nos damos cuenta que de pronto no sabemos nada, ¿verdad? Claro. Sí, y lo que pasa es que estamos tan metidos en nuestras cosas que a lo mejor olvidamos otras. Sí, olvidamos otras. Yo no sé mucho de redes sociales, pero tengo una licenciada que es la que me ayuda en el manejo de las redes sociales y me dice, oiga, vamos a hacer esto, oiga, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, y pues yo digo, a ver, reviso lo que hay. Entonces, ¿por qué no acudir profesional? Sí, lo mismo pasa con nosotros cuando vamos y acudimos con alguien que nos dé asesoría, que nos dé orientación, que nos vaya diciendo qué puedo hacer ante alguna situación, sobre todo de la cuestión financiera. Pues así es, doctor. Muy interesante. Muchas gracias. Mire, yo de pasada ya hice mis anotaciones. Le agradezco, doctor Galicia. No sé si tenga algo más que comentar al respecto. Pues nada más hay que recordar, este es nuestro último programa de este semestre. Así es. Ya nos vamos de vacaciones, pero vamos a seguir con una serie de recomendaciones que podemos estar ofreciéndoles en el transcurso de estos días e invitar a las personas que con toda confianza, así como ahorita nos hacen llegar esos avisos y esas felicitaciones, también a ustedes que nos sigan y sobre todo que nos sugieran cuáles son los temas de interés que podemos nosotros tratar desde esta parte financiera, y con todo gusto los vemos aquí. Pues le agradezco mucho. Bueno, la sección del doctor Víctor Galicia, Finanzas para Todos, estará de regreso el siguiente semestre. Gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes nos siguen. Doctor Víctor, un gusto y bueno, nos vemos regresando. Dios mediante, hasta luego. Muy amable.